Bueno, chicos, empezamos nuestra, ¿qué es? Tercera sesión de clase, ¿verdad? Muy bien. Bueno, a mí me gustaría que alguien nos hiciera a favor de recordar de qué hablábamos en la sesión anterior. ¿De qué se acuerdan? Saquen sus apuntes como los niños en la escuela. ¿Qué recuerdan? ¿Qué temas abordamos en la sesión anterior? ¿No se acuerdan? ¿Es en serio? ¿Pero cómo? Buenas noches, maestra, Hola doctora. Elizabeth, ¿cómo te va? Qué gusto. ¿Qué dices? Bien, bien, maestra. Bueno, de lo que me acuerdo, porque la clase pasada estuve batallando mucho con mi computadora, entonces no lograba escuchar muchas cosas. Bueno, pues estuvo hablando sobre lo que es el arte, la disciplina y el cuidado del ambiente, que mencionaba usted que en nuestras planeaciones, los que estamos frente al grupo, deberíamos de involucrar esas tres cosas. Y sobre la formación ciudadana. Muy bien, Elizabeth. Muchas gracias por recordarnos. Lo padre de la escuela es que siempre hay uno que te saca de los apuros. ¿A poco no? Está padre esa parte. Hoy le tocó a Elizabeth. Muchas gracias. Vamos a escuchar a nuestra querida Rosalía. Te escuchamos, Rosalía. Sí, buenas noches, doctora. Bueno, yo, partiendo de lo que usted, hablaba acerca de que era la globalización y cómo esa globalización, pues, marcó ciertas tendencias en la educación. Hizo como una pequeña reseña histórica, ya como en el 94, cuando surgió todo ese auge de lo de las competencias y lo de las certificaciones y toda esta cuestión, cómo esa globalización que tuvo un trasfondo económico y político y que de alguna manera pues dio el impacto en la cuestión educativa. Hablaba esta cuestión de las competencias, el de que hablaba ahí como que de cuatro ejes que deben de tener pues sí, en toda esta cuestión de la docencia y la planeación, sobre que incluyéramos el aprendizaje, el arte, el cuidado del medio ambiente y pues indiscutiblemente lo que es la tecnología, y que pues actualmente hoy en día todavía se sigue promoviendo esta cuestión de las TICs, que todavía se nos pide que en nuestra práctica docente pues lo incluyamos. A mí me llamó mucho la atención los puntos que usted marcó, que había tenido el desayuno con el secretario de Educación. Como que eso me fue, yo creo que fue lo que más me impactó de la clase, el cómo promover lo que es el liderazgo educativo, los aprendizajes, pero no dejando de lado la cuestión de la educación socioemocional. Yo creo que, bueno, a lo mejor por mi formación como psicóloga siempre busco esa parte socioafectiva, y que genere en nuestros estudiantes, que se trabaje también con esta parte de no nada más el aprendizaje como tal, sino la cuestión humana, ¿sí? Y así básicamente a grandes rasgos. Excelente, Rosalía. Has hecho una muy buena síntesis del recorrido que hicimos en las 2 horas de la sesión anterior. Felicidades. Sí, gracias. Muy bien, gracias a Rosalía y Elizabeth. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, si les parece, hoy precisamente dando como que algún tipo de continuidad a ese recorrido histórico muy un tanto superficial que hicimos desde por allá desde el 96 con el White Paper de Ginebra, luego nos fuimos al 2000 cuando México ingresa ya a toda esta dinámica de las mediciones, pruebas estandarizadas. Nos dimos de golpes contra la pared cuando vimos que andamos realmente muy mal. Empezamos a trabajar el razonamiento matemático, el razonamiento verbal para subir nuestros estándares. No lo subimos. Entonces, bueno, hubo ahí muchos elementos, ¿no? Que si cambiamos los modelos de hacer exámenes, que si ahora ya no es saber matemáticas, sino enseñar razonamiento matemático, no es saber español, sino más bien saber de comunicación, habilidades comunicativas. Ya no va nada más de aprender lógica, sino de llevarla a un razonamiento lógico, a un pensamiento crítico. Entonces vean cómo los mismos términos han ido evolucionando, han ido cambiando, se les ha dado otro giro, otra orientación para poder
asir mejor el fenómeno de la educación. Entonces, eso es lo fascinante de estar en la dinámica de los cambios que veíamos cada vez más rápidos, cada vez más contundentes y que nos envuelven sí o sí. Entonces, no nos queda más que actualizarnos y el hecho de estar hoy ustedes y yo aquí poniendo todas esas temáticas de diálogo sobre esta mesa, yo creo que nos nutre siempre desde la perspectiva de que cada uno de nosotros podamos abonar. Entonces, es en base a eso que yo les pedía también su tarea, que era un ensayo breve, pero original. Eso sí, por favor, no hagan uso de la inteligencia artificial. Es que luego se da uno cuenta, porque tenemos un lenguaje un tanto coloquial y ahí me salen. Y miren, es en serio, yo prefiero, ahora sí que como dicen los conjuntos cumbieros, poquitos pero muy sinceros. O sea, a mí me gustaría que fuera un ensayo, vamos a hacer el intento por hacer algo muy genuino, muy auténtico, con cierto margen de rigidez. Si se fijan, la rúbrica ni siquiera le puse puntuación porque dije, se van a estresar. Entonces vamos a darle tranqui. Es el primer trabajo de maestría. No dudo que algunos de ustedes ya tengan trabajos de investigación muy serios y acreditados. Más adelante, y aquí les quiero adelantar una buena noticia, me he puesto en contacto con la doctora Gabriela. La doctora Gabriela radica ahí desde La Laguna, pero ella es igual que la maestra Dalia que está participando con nosotros en el programa de filosofía. Ellos son parte del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, ahí me gustaría mucho que nosotros, aunque somos una maestría, profesionalizante, no somos una maestría en ciencias o maestría filosófica, sería muy bueno que ustedes pusieran el reto, nos pusiéramos el reto de participar en algún congreso. Sería algo muy bueno. Y para eso hay que empezar de a poquito. Y a mí me gustaría saber quiénes de ustedes han participado, han llevado alguna ponencia, algún congreso desde regional, nacional o internacional. ¿Quiénes de ustedes han tenido esa experiencia? Rosalía, platícanos. Fernando del Bueno, Valle, sí, adelante. bueno, primeramente, yo creo que la primera participación que tuvimos, no directamente yo participé con una ponencia, pero sí estuve dirigiendo a un equipo de estudiantes donde hicieron una investigación sobre los estilos de aprendizaje. Nosotros en aquella ocasión hicimos con ayuda de un maestro que estaba aquí en Univas. Hicimos cada equipo de estudiantes hizo su artículo, lo redactó, trabajaron todos, lo enviamos porque era como un tipo concurso y nos aceptaron las ponencias y yo no participé directamente, pero sí, digamos, estuve supervisando las ponencias de los estudiantes. Sí me tocó a mí exponer y hablar un poquito del contexto de ese trabajo que se hicieron, explicar con qué población, porque trabajamos con estudiantes de preparatoria donde se les aplicó un instrumento que identificaba los estilos de aprendizaje. Posteriormente participamos en eso fue en Durango. Y luego después participamos en Ciudad Juárez, pero ahí también fue con un grupo de maestros, que fue el maestro Francisco y la licenciada Blanca Estela, y también hicimos una investigación sobre trabajos académicos y el lenguaje que se utilizan nuestros estudiantes. Estuvimos haciendo grupos focales, estuvimos trabajando con esos estudiantes y posteriormente fuimos a Ciudad Juárez a dar, digamos, nuestros resultados de eso que se hizo de investigación. Excelente, muy bien. Gracias por compartirnos tu experiencia. Entonces fuiste Sí. casi creo que directora de trabajo, asesora del trabajo de investigación. Sí, más que todo asesora de ese grupo de estudiantes. Obviamente nosotros estuvimos bajo la supervisión en aquel entonces era un maestro que estaba en la universidad y que estaba, digamos, encargado de ese departamento de investigación. Él nos asesoró, él nos enseñó cómo redactar el artículo y todo eso, nos dio los enlaces para mandar el trabajo y todo eso. Genial, muy Ujú. bien. Excelente. Ligna Yeli, platícanos. Sí, hola, buenas noches. Pues bueno, yo soy licenciada en Ciencias de la Educación por la UADC. Entonces, una de las características que tiene precisamente la universidad es que
a diferencia de las escuelas normales, nuestro enfoque va más para la investigación. Entonces, a nosotros cada semestre nos tocaba investigar un área diferente. Nos tocó asistir a un congreso en Monterrey, donde fuimos ponentes, en donde expusimos propiamente nuestro trabajo de investigación en ese semestre. En aquel momento yo hice sobre la deserción escolar, pero enfocada en el divorcio de los padres, o sea, cómo interfería el divorcio de los padres en la deserción escolar, qué tenía que ver, cuáles eran las variables ahí que afectaban en este rubro. Y después asistimos a un congreso en la ciudad de Guadalajara, en donde presentamos un proyecto que realizamos, creo que fue uno de los proyectos que más me gustó en la universidad, que se llama EcoGarden. Incluso este proyecto quisimos llevarlo hasta donde más se pudiera, en donde este proyecto trataba sobre el cuidado del medio ambiente y implementarlo como un taller desde el kinder. Entonces nosotros investigamos, hicimos práctica en aquel entonces en el kinder, lo llevamos a cabo y nuestro fundamento era precisamente el implementar este tipo de actividades en niños de kinder para que se hiciera un hábito y que obviamente conforme ellos iban avanzando, pues ya lo trajeran como si supieran identificar un color, identificar algún número, que también supieran identificar sobre la importancia del cuidado del medio ambiente. Entonces, me tocó esas dos partes en la licenciatura, ya, pues ya hace bastantitos años, pero la verdad es sí son experiencias muy enriquecedoras. Genial, muchas gracias, Nayeli. Sí, definitivamente sí. Ese es un punto importante porque en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, obviamente la formación es en ciencias. Y cuando nosotros estudiamos una licenciatura, una maestría en ciencias, obviamente vamos a hablar de filosofía y vamos a hablar de metodología. Y recuerdo que en aquel entonces la Facultad de Educación estaba principalmente enfocada en la parte cuantitativa de la investigación. Hoy en día ya está más abierta la parte cualitativa y se trabaja todavía más en forma de hermenéutica. Así que muy bien, Nayeli, qué bueno, qué bonita experiencia la tuya. Suena muy interesante el proyecto, sobre todo el último que comentaste. Muchas gracias. ¿Alguien más había levantado la mano? Vero, adelante, Vero. O era para saludarnos, Vero, querida. No, es que me equivoqué, le puse de aplausos y era para participar. Ya te Este, comprometimos. no, sí, yo, bueno, soy ingeniero en agrobiología, entonces, yo doy clases de biología, física, química y Genial. entre otras de materias de exactas. Eh, yo estuve en 3 congresos, obviamente, participando con la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, pero con algunas investigaciones, como usted hablaba anteriormente, que era investigaciones cuantitativas y cualitativas. Entonces, en esta yo participé 2 obviamente, con temas de biología. Uno era de manejo integrado de plagas, de un control biológico del gusano cogollero para el control del maíz, en el maíz. Y fui a un congreso y publiqué un artículo. Y en la carrera de agrobiología, ese fue en la carrera de parasitología, que era como un apartado que nos marcaba a nosotros que lo teníamos que cumplir en la currícula. Y en mi campo fui a un congreso de áreas naturales protegidas y yo hice, bueno, publiqué un artículo de mi tesis que son los hábitos alimenticios de la lechuza. Entonces ahí participé, igual fue cuantitativo las 2 investigaciones. Genial. Sí, pues la narró también, es científica, tiene que llevar el método cuantitativo. Excelente, Sí. muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, Vero. Muy bien. ¿Alguien más había levantado la mano? ¿Nadie? Yo la ¿Quién bajé. dijo yo? Fernando. Fernando, adelante, Fernando, te escuchamos. Y doctora, bueno, yo estuve en un hospital aquí en Pachuca, es el Hospital del Niño DIF. En ese hospital nosotros teníamos que, bueno, yo tenía a mi cargo el área de psicología en cancerología, en
En esa área tenía 2 prestadoras de servicio bajo mi cargo, entonces teníamos la obligación de presentar un trabajo cada 6 meses. Voy a silenciar a la LIC del Valle. Adelante, Fernando, disculpe. Creo que me quería saludar. Sí. Teníamos ahí que presentar un trabajo en la revista del hospital cada 6 meses, entonces explorábamos diversos temas al interés de las compañeras, entre ellos pues el manejo cognitivo-conductual del dolor, a las cuestiones de técnicas de relajación, respiración para también apoyar a los pacientes. También nos enfocábamos mucho en el trabajo con las familias. Entonces, en ese sentido, publicábamos en la revista. Posteriormente, un compañero del área de tanatología, que también teníamos ahí en el hospital, organizaba cada año un congreso de tanatología local. Invitábamos a algunas personas de aquí de la Ciudad de México, aprovechando la cercanía del Instituto Nacional de Pediatría. A veces teníamos aquí la presencia de algunos elementos muy importantes, también del área de medicina, enfermería. Y ahí presentábamos también, bueno, ya ahí en lo personal, yo presentaba algunos temas, lo veíamos más que nada como taller formativo, capacitábamos en ese sentido en ciertas áreas, pues que considerábamos importantes los del Departamento de Psicología, como cómo dar las malas noticias para medicina, como trato digno para personal médico y de salud en general. Y tuvimos muy buenas experiencias. Desafortunadamente echamos la culpa a la pandemia, pues interrumpimos mucha de esta actividad y obviamente ya no estoy ahí en esta institución. Ya estoy dedicado yo tiempo completo a educación, entonces ahorita estamos en stand-by. Genial, muy bien, excelente experiencia, qué agradable. Y sí, es que siempre están como que estas partes humanas, ¿no? Entre otras cosas, también tengo estudios de tanatología y es muy increíble cómo en un momento determinado alguien por ahí decía, es que los médicos son bien inhumanos. Claro, tienen que despersonalizar el cuerpo con el que están trabajando para poder verlo así, como un instrumento de trabajo, ¿no? De otra manera no puedes, entras en la crisis. Y cómo aquí viene la tanatología a hacer esa parte blanda, ¿no? De tratar al ser humano, traducirle ese tecnicismo en algo un poquito más sutil, ¿no? Y entonces eso es algo bien interesante, así que este tipo de congresos que favorecen este servicio, esta nobleza, este lado noble del área dura de la medicina es algo bastante útil. Pues enhorabuena, veo que tienen una riqueza tremenda en esa área. Miren, les platico por lo siguiente. Tengo una compañera que fuimos compañeras en mucho tiempo haciendo investigación y publicando algunos artículos y viajamos por algunos países llevando algunas ponencias. Ahora nos está invitando, hay una extensión de un congreso internacional de innovación educativa, a que estaba a cargo del INEE. ¿Se acuerdan del INEE que hablábamos en la sesión pasada como un elemento más de esta ruta histórica de la educación en las últimas décadas? Ellos están ahora haciendo otra vez, retomando este congreso internacional. Se ha extendido la fecha de publicaciones y me han mandado la convocatoria. Se las voy a compartir ahí en el grupo. Si alguien tuviera algún ejercicio de investigación en proceso o que lo esté terminando, o una primera parte de alguna investigación, yo creo que pudiéramos participar. Si necesitan algo de ayuda, asesoría, pues pueden contar conmigo y con todo gusto podemos pulir los trabajos o adecuarlos al formato y podemos enviarlos. Entonces ahí está la idea. Les decía al principio que la buena noticia es que se integra también a nuestro cuerpo docente la doctora Gabriela Morán. No sé si alcanzaste tú a conocerla, querida Nayeli. Ella también formó parte del Colegio de Investigadores de la Facultad de Educación. Se va a incorporar con nosotros en la materia próxima que van a llevar ustedes, que es ontología de la educación. Y ella también tiene bastante participación en el área de la investigación en educación. Entonces también podemos rescatar bastantes cosas de ella. La cosa es que se animen. Obviamente la investigación no es algo que a todo el mundo nos agrade, pero sería muy bueno que empezáramos a hacer los pininos en esto. Recuerden que al hablar de tendencias de la educación, necesariamente estamos hablando de publicar. Publicar bajo un formato, les adelanto, normalmente en el área de educación y en el área de psicología es APA sí o sí.
En derecho también está ganando terreno el manejo del manual de la APA, pero sobre todo ellos seguían un poco más por el manual de Chicago. Hoy en día, o al menos aquí en Coahuila, no, y también allá en Zacatecas, en la zona de Zacatecas, la parte de la filosofía, la parte del derecho se va más por el manual de Chicago. Entonces también es importante que empecemos a familiarizarnos con este tipo de prácticas, ¿no? El adecuarla a un manual. Por eso por ahí les subí un abstract de la edición séptima, que es la última, de APA, de la American Psychological Association, y ellos, la Universidad Javeriana, que es una escuela que se jacta de ser bastante eficiente y bastante metida en los estudios y las innovaciones literarias, publica cada vez que la APA saca su manual ese abstract. A mí me gusta mucho descargarlo y usarlo porque casi siempre mis hijos me roban mis manuales originales. Entonces yo me quedo con ese y ese me puede ayudar mucho en la tarea porque trae los usos más recurrentes a la hora de redactar artículos y demás. Entonces está abierta la convocatoria, vayan familiarizándose un poco con el APA. Hoy no se los exigí porque, insisto, es nuestro primer trabajo. Y yo espero que las futuras ocasiones sí vayan teniendo un poquito más de rigor, y con la doctora Gabriela, pues seguramente les va a pedir que se ajusten y se adecúen a este manual. En caso de ser necesario, levante la mano quien tiene ya uso o experiencia en el uso del manual de la APA. ¿Ok? Vero, ¿quién más? Nayeli, Rocío. Bueno, alguien decía por ahí que el APA es del diablo. Muy bien. Perla, Víctor, ok, de acuerdo. Muy bien, bajen la manita, pues igual y podemos también dar algún taller breve sobre los usos más recurrentes de APA para que ustedes tengan una herramienta más para la hora de elaborar sus ensayos, sus documentos, sus productos de investigación, ¿sí? No teman, es bien fácil, pero lo más fascinante de todo esto es sentir cómo vamos agregando más información y vamos volviéndonos más hábiles en el uso de todos estos recursos. Adelante, Perla, ¿quieres decir algo o nos quedamos en la participación de quienes tenían experiencia en el APA? Sí, Doc, solamente era por la participación en APA. Muy bien, muchas gracias, Perla. Bueno, pues ahí estamos. Entonces, chicas, chicos, pues estamos todavía dentro de estas tendencias educativas y hoy les decía, como a manera de continuación, vamos a abordar un tema que nos ocupa. Es un tema importante en el sentido de que es el marco que nos rige a todos los que estamos en la tarea educativa. Vamos a hablar un poco, ustedes van a poder decir más que yo, porque quizá lo están aterrizando de una manera más fiel o a través de talleres o de prácticas. Los que están sobre todo en educación básica, estamos hablando del modelo de la nueva escuela mexicana. Entonces vamos ahorita a compartir unas ideas generales. Sé que tienen mucho que aportar, me gustaría mucho escucharlos. Y al final vamos a trabajar, a abordar los ejes de los que hablaba la maestra Rosalía. Son ejes que nos van a ocupar más adelante, precisamente a partir de cómo el aterrizar los lineamientos de la nueva escuela mexicana hacen necesario que volteemos a ver elementos muy profundos que a simple vista no se alcanzan a percibir cuando hablamos de la nueva escuela mexicana. Cuando nos metemos a analizar de qué va, nos damos cuenta de que necesitamos muchísima formación muy sensible para poder aterrizar al menos mínimamente este modelo que nos rige ahora, como comentábamos, a partir de esta nueva forma de gobierno, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla. Por favor, avísenme cuando puedan ver mi presentación. ¿Pueden verla ahí, chicos? Sí, Sí, muchas Doc. gracias. Sí. Sí, doctora. Sí, sí se ve. Muchas gracias. Bueno, pues empezamos. El contenido que pretenderemos abordar, esta presentación no es original mía, esta presentación la escribe una maestra, como pueden ver acá, que está dentro de esta dinámica de la puesta en marcha de la nueva escuela mexicana. Ahorita les doy la referencia.
Entonces, el contenido que ella aborda y que yo quiero transmitir y compartir con ustedes es precisamente qué es la nueva escuela mexicana, cuál es el plan de estudios, la evolución, perdón, la evaluación formativa dentro de este nuevo plan, los libros de texto gratuito de manera muy breve, el consejo técnico escolar, la situación actual de la nueva escuela mexicana y finalmente el impacto social que se busca con la implementación de la nueva escuela mexicana. Entonces, empezamos. Y tenemos qué es esta nueva escuela mexicana. Y tenemos de entrada, pues, que es un proyecto, ¿no? Y que busca algo. Entonces, esta NEM o Nueva Escuela Mexicana, como todos bien sabemos, es un proyecto educativo que tiene un enfoque que pudiéramos catalogar en tres grandes ejes. Se trata de un enfoque crítico, y aquí me atrevo a recordar y a poner otra vez sobre la mesa al pensamiento crítico, al juicio crítico. Humanista, es decir, el ser humano al centro de todo el proceso educativo, y comunitario, un ser humano que no está aislado, sino que vive en comunidad. Y entonces desde aquí ya estamos hablando de un pensamiento crítico, les decía, del desarrollo de unas habilidades del pensamiento. Estamos hablando también de un reconocimiento de la figura humana, y esto suena muy fácil, pues sí es una figura, un hombre ahí al centro de todo, pero sucede que el hombre es un elemento muy, muy complejo y que el hombre trae tras de sí, como ya habíamos mencionado en alguna ocasión, en aquella primera clase que veíamos, toda una cultura que es parte de una grande cultura, pero también de una cultura doméstica, de una cultura pequeña, de un estrato incluso socioeconómico, ideológico, de todo tipo, y está ahí nutrido, y eso da lugar a que seamos esto que somos, más toda nuestra carga biológica, fisiológica, todo el funcionamiento que tenemos, los aprendizajes previos, las relaciones, las experiencias, todos los insights que tenemos los seres humanos y que nos hacen ser únicos. Bueno, ¿cómo abordar todo eso? Como era la inquietud de la maestra Rosalía. Bueno, todo eso lo podremos ahorita también analizar. Y comunitario, el ser trabajando en conjunto, el ser desarrollándose en comunión con otros seres igual de complejos que él. Entonces, aunque son tres simples términos, podemos darnos cuenta que esto es muy profundo, y pretender que en una sesión o en unos talleres que nos pudieran impartir se abarcaría todo esto, estaríamos cayendo pues en un reduccionismo bastante crítico, ¿no? Pero bueno, la idea es reflexionar, la idea es salirnos un poquito de lo superficial y ahondar a ver de qué va esto del enfoque crítico, del enfoque humanista y del enfoque comunitario, porque aparte son para algo, como bien lo menciona, para formar estudiantes con una visión integral. Ese es otro punto. ¿Qué es la visión integral? Híjole, o sea, son términos bastante complejos, pero bueno, vamos a hacer un intento por abordarlos y poder dilucidar un poco sobre ellos. ¿Qué busca este proyecto educativo con enfoque crítico, humanista y comunitario? Fíjense lo que busca. Les hablaba al principio de cuando surgieron los objetivos del milenio, ¿no? De que educación para todos con calidad, pues eso es todo. Busca equidad. Habría que empezar por definir qué es la equidad. Busca excelencia y busca una mejora continua en la educación. Y para esto coloca al centro de la acción pública el máximo logro del aprendizaje de las niñas, los niños y los adolescentes. Entonces, estamos hablando de que queremos hacer un súper ser humano en medio de este círculo educativo, ¿no? Entonces, bueno, ese es el reto. Se dice en 5 líneas, 5 renglones, pero es un compromiso bastante grande. Entonces, bueno, vamos a ver de qué va. Tiene objetivos para empezar. ¿Qué pretende la nueva escuela mexicana? Pues de acuerdo con la Ley General de Educación, podemos citar algunos objetivos y tenemos aquí 4. Primero, garantizar el desarrollo integral del educando. Y cuando hablamos de integral, ¿a qué nos suena, chavos? ¿Qué podríamos entender por integral? Los escucho. Comprométanse. Venga, adelante, Ulises. Bueno, a mí me viene a la mente como integral es como un todo completo.
Claro, sí. Partes integradas, formando un todo. Sí, muy bien, unidas. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Rosalía, te escucho. Prende tu micrófono, muñequita, porque seguramente estás haciendo cosas bien interesantes que me Sí, estoy... perdón. Yo lo veo como lo que mencionábamos ahorita de la cuestión de los 4 ejes. Entonces yo veo integrando el conocimiento, la cuestión del cuidado del ambiente, las tecnologías y el arte. O sea, todas esas partes, juntarlas y hacerlas como parte de ese estudiante donde se pueda desarrollar habilidades, actitudes, cuestiones, no sé, socioafectivas, o sea, un todo, como decía ahorita el compañero. Excelente, Rosalía. Muchas gracias. Adelante, Nay. Yo también creo que también tiene una gran función en cuanto a aplicar todo lo que vemos, o sea, porque a veces nos hacemos la pregunta, o bueno, yo en mi caso que tengo hijos y que, por ejemplo, mi hijo me dice, es que, ¿de qué me sirve aplicar, aprender matemáticas? ¿De qué me sirve? Entonces, creo yo que también va por ese sentido en donde al momento de que estamos integrando diferentes conocimientos, estamos dando una aplicación a la realidad, o sea, lo estamos llevando ya al contexto real para poder descubrir en qué nos sirve las diferentes áreas que se ven dentro de la educación. Sí, muchas gracias. Muy valiosa también tu aportación. Y es que cuando hablamos del desarrollo integral, estamos hablando de que entonces el ser humano o el niño va a tener la oportunidad de desarrollarse de manera plena. Va a ser un hombre pleno, un ciudadano pleno. Pero esto no dependerá únicamente del niño. Aquí el niño, ustedes saben que no vive en la escuela, ni está solo en una burbuja sostenido en el aire. El niño vive en un contexto, en una zona de desarrollo próximo, como diría Vygotsky. ¿Y cómo es esa zona de desarrollo próximo? Bueno, recuerden lo que decía por ahí Ortega y Gasset. Yo soy yo y mi circunstancia, pero si cambio yo, puedo cambiar mi circunstancia. Y ahí es donde viene el área de oportunidad tan grande. Puede ser el contexto, un contexto duro, muy, muy adverso, pero el niño ha de desarrollar las habilidades, competencias, aptitudes y el expertise de poder ser él un elemento de cambio dentro del entorno. Y si no pudiera él lograr el cambio en el entorno real, al menos sí dentro de él, que el entorno no me sea tan tóxico, o cómo puedo yo permanecer un poco impermeable ante el entorno adverso y crear mis propias líneas y ejes de acción que me lleven a tener una vida en plenitud, lo más próxima a la plenitud. Seguimos hablando de un horizonte al que nunca llegamos, pero al que estamos avanzando hacia él, ¿no? Se trata también, volviendo a los objetivos de la nueva escuela mexicana, de reorientar el sistema educativo nacional. Esta reorientación nos implica que no estaba orientada hacia lo mismo en otros modelos. Sí, eso de entrada a mí ya me dice eso. Entonces yo tengo que agarrarla y decir, por acá. Y quiero pensar que esto obedece a todos esos cambios y transformaciones de los que hemos hablado, a todos esos retos del milenio que tenemos que dar rendición de ellos cada 15 años, etcétera, etcétera. Entonces, es esa reorientación. Vamos a buscar otro rumbo, a cambiar el horizonte. También tiene como objetivo incidir en la cultura educativa a partir de la corresponsabilidad, y esa es una palabra súper interesante. El sistema educativo no es ajeno a la sociedad. E igual que el niño no es algo suspendido en el aire, sino que está inmerso en algo. Y entonces ahí tenemos que desarrollar una corresponsabilidad. ¿Entre quiénes? Entre todos los colaboradores. Entre padres, volviendo al el punto de los actores educativos que decíamos que ya no nada más es el alumno y el profesor, sino que ahora se extiende el compromiso hacia los directivos, coordinadores y también a los padres de familia, por supuesto. Entonces tendremos que estar todos los elementos girando en torno a lo mismo, ¿no? A la cultura educativa. Y vean qué bello suena este término, cultura educativa. Sería algo fascinante que nosotros en la cultura mexicana pudiéramos hablar de esa cultura educativa. Por ahí decía Díaz Barriga, donde hay una persona que se descubre necesitada de aprender,
y descubre a alguien que es capaz de enseñarle algo, y donde haya alguien que se siente capaz de aportar algo y se sabe conocedor de algo transmitible, ahí sucede la magia de la educación. Y esta magia de la educación es donde los seres humanos estamos precisamente formando este ciudadano para el nuevo mundo, para el nuevo milenio, para la aldea global. El ciudadano de la casa común, por allá decía también el Papa Benedicto en Laudato Si, el cuidado de la casa común. Es decir, no nada más yo, o yo ser humano, como ser pleno, como ser integral, como ustedes mencionaban, pero aparte cuidando la casa común, cuidando el planeta que todos habitamos. Entonces, hablar de cultura educativa sería un término muy bello si pudiéramos entenderlo desde esa perspectiva sensible. También menciona como objetivo la nueva escuela mexicana impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad. Y vean aquí también el impacto de esto. Una escuela que no obedece a una necesidad social no tiene sentido de ser. Y si la necesidad social demanda algún cambio, la escuela tiene el compromiso de ser el eje de donde salgan los ciudadanos que van a dar respuesta a esa necesidad. Entonces será nuestra obligación transformar sociedades. Entonces, para eso se empieza con un ejercicio bien doméstico, se empieza en la escuela. Y para eso se observa de una manera metódica, para eso se practica la reflexión, la observación y el diseño de esa estructura, de ese método a través del cual voy a abordar ese fenómeno que está captando mi atención. Entonces, chicas, chicos, vean cuánto compromiso hay dentro de estos primeros 4 objetivos que señala la nueva escuela mexicana. Es bastante comprometedor. Tiene un fundamento, obviamente no es algo que sale de la nada, sino que encuentra fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ahí dicen los que saben de leyes, ¿quieres conocer un país? Conoce su Constitución. Y ahí te vas a dar cuenta qué tipo de país es el que vas a ir a visitar. ¿Sí? Entonces, el nuestro no es la excepción. Para poder hablar de educación tenemos que conocer cuál es la Constitución, qué dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en el artículo 3º, que es el que aborda la temática de la educación. También tenemos que echar mano de la Ley General de Educación, por supuesto de la Ley General de los Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes, es decir, el artículo 57. También de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, que los que están dentro del sistema educativo, pues bueno, están muy apegados a todo esto, ¿no? Y los que estamos en el área privada, pues de alguna u otra manera no podemos rebasar estos lineamientos en los que se fundamenta la nueva escuela mexicana y que forman parte del sustento legal que como ciudadanos y educadores tenemos que seguir y a los que los tenemos que ajustar nuestra práctica docente. ¿Cuáles son las características? Podemos mencionar fácilmente 5. Se vincula con la comunidad porque ya vimos que la nueva escuela mexicana no concibe al individuo como un ente ajeno a una realidad o suspendido en el aire, sino que tiene vínculos. También tenemos claro que valora a las y los docentes. El docente sigue siendo una figura muy importante. Si bien ya no está al centro, sigue siendo una figura muy, muy importante porque es el que guía, es el que orienta. Si bien ya no es el dueño del conocimiento que transmite su sapiencia a los niños que tienen una ignorancia completa, se trata más bien ya del guía o del líder que orienta las acciones para que el niño alcance los aprendizajes esperados. Entonces, desde aquí ya implica el cambio de rol del docente. También implica y respeta una trayectoria académica. Claro, obviamente seguimos hablando del área pública, ¿verdad? Pero nosotros los que estamos en el área privada tenemos ese compromiso porque ya vimos. La única constante es el cambio. Y si yo me quedo con lo que ya sé, con la formación que tuve, pues obviamente voy a estar completamente desfasado. Entonces yo creo que es el motivo que a ustedes y a mí nos tiene aquí. El enfoque humanista, por supuesto, otra vez, el hombre al centro del universo. Y el enfoque
pedagógico, las nuevas tendencias de la educación, las nuevas modalidades, qué dicen los nuevos líderes de opinión, hacia dónde va toda esta dinámica de la educación. Educar necesariamente significa dar forma, ¿no? ¿Qué forma va a tener el nuevo ciudadano, el nuevo hombre, la nueva mujer, la nueva profesionista dentro de todo este mundo globalizado, ¿no? ¿Qué parte juega la cultura en toda esta dinámica de globalidad? Y hasta dónde podemos llegar, hacer llegar los talentos de un ciudadano mundialmente competitivo. Entonces, los compromisos, pues como pueden ver, son bastantes y las tareas que tenemos que hacer nosotros los docentes son finas, pero tienen que ser bien, bien consistentes. ¿Cuáles son los principios de la nueva escuela mexicana? Y vean lo interesante, son principios muy bonitos de entrada. Identidad con México. Y por ahí decíamos que la globalidad o la globalización tiene que ir de la mano con un reforzamiento de la identidad, del nacionalismo, del patriotismo y de toda esa cultura rica que nos da el origen, que nos hace ser lo que somos, para poder también sí convivir con los demás ciudadanos del mundo, pero sentirnos orgullosos de nuestra identidad. Tenemos también que cumplir con honestidad. Tenemos que ser consistentes entre lo que digo, entre lo que pienso y lo que hago. Tengo que ser transparente, aun que nadie me vea. Tengo que ser decente, aun que nadie me esté mirando. Y dejar de lado por ahí el paroxismo del que nos hablaba, ahí se me fue el nombre, ahorita les digo. ¿Quién fue? Foucault, Michel Foucault, que hablaba que la escuela, los hospitales y las cárceles tienen el mismo modelo. Hay una instancia observadora al centro que está monitoreando la tarea de todos los que se encuentran recluidos ahí. A mí me parecía tan cruel cuando empezaba a leer a Foucault y caía yo en la cuenta, digo, es que sí es cierto, no inventes, la escuela es un centro de observación y de castigo. Y también tiene mucho de colación con la obra de Foucault, Vigilar y Castigar, ¿no? Entonces, esta teoría de Foucault tiene mucho que ver con el romper esas estructuras, incluso de arquitectura, de diseño de espacios al interior de las escuelas. Entonces, si tienen oportunidad por ahí, échenle un vistazo rápido a Foucault, al menos algún abstract del trabajo de Michel Foucault del panoptismo y de Vigilar y Castigar. Y van a encontrar que hay muchísima similitud todavía en algunas escuelas que no siguen siendo renuentes al cambio y a la transformación. La educación no puede seguir siendo un centro donde se vigila y se castiga. Tiene que ser un lugar de crecimiento y de aprendizaje. ¿Que tenemos mucho que transformar? Claro que sí, desde el diseño arquitectónico, desde la disposición de los espacios, los muebles, la naturaleza de los mismos muebles, los recursos que se emplean, los colores, las dinámicas, todo ese tipo de cosas tiene que transformarse para poder hablar de esta parte del cambio de la conducta del ser humano. Es decir, no tengo que estar vigilado para ser un ser humano íntegro, un ser humano honesto. No necesariamente. No tendría yo que ser vigilado si fuera mi naturaleza. Y la naturaleza del ser humano, pues obviamente se ve influida por los dos principales centros, el hogar y la escuela, definitivamente. El respeto a la dignidad humana, ya habíamos hablado de esto, de todo ser sintiente, además del ser humano. De la cultura de paz. Chicos, chicas, la paz no significa hacer nada. La paz se construye. La paz implica una dinámica, una actividad que es permanente, constante las 24 horas y que empieza desde el interior del ser humano. La cultura de paz tiene que incluir acciones, actitudes, pensamientos, comportamientos, ideas que abonen a la disminución del conflicto. Y si el conflicto no se puede eliminar, porque definitivamente donde hay sociedad hay conflicto, ese es un principio básico, el conflicto no significa que tenga que llevarnos a un grado de violencia, sino que tenemos que aprender a resolver el conflicto en un marco de la cultura de paz, es decir, fomentar las comunidades dialógicas. El aula, mi lugar, mi espacio de trabajo, tiene que convertirse más que en un salón de clases, en un espacio de diálogo constante y permanente.
Siguiente principio, la responsabilidad ciudadana. Los ciudadanos tenemos derechos, claro que sí, pero también tenemos responsabilidades. Y esas responsabilidades implican muchísimas acciones, todas ellas desde el ámbito del respeto hacia lo demás y hacia los demás. Entonces, esta responsabilidad mía como ser ciudadano implica un cuidado del ambiente, una participación de la toma de decisiones, una participación documentada y crítica, por supuesto, de la toma de decisiones, una dinámica o una serie de habilidades en la resolución de conflictos, entre otras cosas. La participación en la transformación de la sociedad. Normalmente estamos esperando que el entorno nos cambie, que el gobierno haga algo por mí, pero ¿qué estoy haciendo yo por la sociedad? ¿Cómo estoy trabajando? ¿Qué dinámica tengo? ¿Estoy haciendo alguna labor altruista? ¿Estoy trabajando por el bien de algo, por una causa noble, sin necesidad de esperar alguna retribución económica? En teoría, las personas deberíamos. Cuando nos reconocemos poseedoras de algo más, de lo básico, de lo indispensable, podemos también reconocernos como seres humanos capaces de dar de una manera, de dar por dar, como el amor ágape, que es el amor por el amor que no espera nada a cambio, a diferencia, por ejemplo, del amor eros, que tiene que ver con la parte erótica, con la parte del encuentro amoroso entre las personas, o del amor filial, que te amo porque eres mi padre, te amo porque eres mi hijo. Pero el amor eros, el amor ágape es el amar por amar. Es yo reconocer en ti una naturaleza humana igual a la mía. Y porque yo me amo y me reconozco como un ser valioso, también deposito esa valía en ti. Entonces eso me hace que te respete. Y eso me hace querer también transformar esa sociedad en la que yo habito y en la que todos estamos aquí habitando. Otra vez, la casa común. La interculturalidad, reconocer la diferencia, pero aceptar la diferencia, integrar la diferencia. Entender que no todo mundo tiene por qué pensar como yo, y ahí radica la riqueza de la convivencia y del ser humano, en que somos diferentes y eso nos da variedad de opiniones. Y si hay variedad, hay mucho aprendizaje, hay mucho crecimiento y nuestra visión pasa de ser algo reducido a ser algo amplio y se pone ante nosotros, se abre un horizonte tremendo de belleza, de paz, de interacción, de áreas de oportunidad para actuar en plenitud a favor de este mundo, a favor de una sociedad mejor, a favor de unos principios que ayuden a nuestros niños, ya sean estudiantes, ya sean nuestros hijos, ya sean nuestros nietos, que abonen a una vida buena para las generaciones futuras. Es cierto que los daños ya no se pueden revertir, pero sí podemos empezar a fabricar nuevos beneficios, a construir nuevos beneficios. Y ahí está, a partir de la diferencia, saber integrar y saber sumar. El respeto por la naturaleza, ya hemos hablado, Laudato Si, ya hemos hablado sustentabilidad, ya hemos hablado de los objetivos sustentables del milenio, hemos hablado ya incluso desde la filosofía, lean al Dios de Spinoza, lean al Dios de Schopenhauer, que ya nos habla de un Dios que se extiende, es un Dios que vive, pero es un Dios que se encuentra en todo lo que me rodea. Otra vez, el todo ser sintiente. ¿Sí? La matanza de los delfines, la devastación de los bosques, sería algo inmoral desde el punto de vista de esta filosofía y de esta ideología. El respeto por la naturaleza. Insisto, si tiene un interés o si muestra un interés, tiene una dignidad y entonces se respeta porque es un ser sintiente. Y hacia ellos deberemos de dirigir nuestro respeto y nuestra consideración. Estos son los principios de la nueva escuela mexicana. Insisto, son muy bellos. Para poder abordarlos se necesita mucha sensibilidad. Entonces, primer elemento del docente para poder abordar estos principios, sensibilidad, reflexión, admiración y sobre todo deseos de una mejora, asumir un compromiso que de alguna u otra forma implica poseer, hacer nuestros estos principios, si no, no los vamos a poder arrancar. Se necesita mucho más que buenas intenciones para poder formar parte de esta transformación y de este cambio. Bien, vamos a continuar. ¿Cuáles son las prioridades
que mueven a la nueva escuela mexicana. Educación para todos y todas. Educación de excelencia para aprendizajes significativos. Revalorización de la figura del maestro y de la maestra de los docentes. Entornos educativos dignos y sana convivencia. Vida saludable, otro punto bien importante. Rectoría del Estado en la educación y consenso social. Muchos no están de acuerdo con este punto. Yo prefiero no opinar al respecto, pero lo cierto es que tiene que haber una observancia para que todo esto se haga, ¿no? Aunque tendríamos que caer o estaríamos cayendo ya en el paroxismo del que les hablaba de Michel Foucault. Pero bueno, chicas, chicos, comentarios hasta aquí. Me gustaría escucharlos. ¿Cómo esto lo viven en sus campos de trabajo? ¿Cómo esto les ha llegado desde los lineamientos escolares? ¿Cómo lo están aterrizando ya ahí en la intimidad de su salón de clases? Los escucho. A ver, ¿quién va a ser El Salvador? ¿O me voy con mi lista mágica? Adelante, Rosalía. Rosalía, Ulises, Vero e Irma. Adelante, así como va la cadenita. Ok, sí, bueno, un poco retomando lo que menciona sobre la nueva escuela mexicana y relacionado con lo que nosotros como maestros de psicología en nuestra carrera, en nuestra parte docente, trabajamos con los muchachos de universidad, pues es la cuestión del mucho ¿cómo se dice? Servicio a la comunidad. Nuestros proyectos están siempre encaminados hacia la mejora continua, pero sin dejar de lado la cuestión de ayudar a la comunidad. Hay proyectos que van encaminados 100% al servicio a la comunidad. Bueno, en el caso de la carrera de psicología, yo creo que pues propiamente por las características de la carrera, trabajamos esta cuestión, yo creo que como desde tercer semestre, nuestros muchachos salen a la práctica, por así decirlo, trabajan con niños de primaria, trabajan con adolescentes de secundaria, trabajan con adultos mayores, adultos. Entonces, yo creo que nuestra práctica diaria va muy enfocado a esta cuestión de servir a la comunidad y parte de nuestros principios del código ético del psicólogo eh, eh, coinciden mucho con algunos principios de la nueva escuela mexicana, la cuestión de la honestidad, la responsabilidad ciudadana, el respeto a la dignidad humana en el campo de nosotros como psicólogos. Estos principios éticos no los podemos dejar de lado. Digamos, es el código ético por el que se rige siempre pues el psicólogo, la cuestión de estar siempre en aras de hacer, bueno, el bien, por así decirlo, o tratar de ayudar a nuestra comunidad poniendo nuestro granito de arena en nuestra práctica diaria. Excelente, muchísimas gracias. Te escuchamos, estimado Ulises. Seguimos con Irma, Gaby y Rocío. Adelante. Ok, bueno, acá yo lo aterrizo todo esto que llevamos visto en la clase de educación física, donde principalmente pues yo me enfoco en dos prioridades que ahorita por ahí está la presentación puesta, que es en lo de sana convivencia y en lo de vida saludable. Todo eso pues recae principalmente en mi materia, donde trabajamos con nuestro cuerpo, que es el material más importante, pero sin dejar de lado lo demás, los demás aspectos, lo que por decir es la educación para todos. En mi caso personal, yo tengo varios niños con discapacidad, entonces ahí tengo que va, como lo dice la prioridad, es educación para todos, entonces tengo que hacer las modificaciones adecuadas para que puedan trabajar todos los niños de la primaria. Los aprendizajes significativos, pues esos considero que todos los que estamos aquí los aplicamos porque pues tenemos ahí los planes y programas y tenemos la preparación para poder llevarlos a cabo y es principalmente mi punto de participación. Excelente, gracias Ulises. Adelante, Vero. Sí, bueno, en la prepa donde estamos, que es UMOVA,
siempre queremos enfocarnos a los chicos que, bueno, ahorita que vienen de secundaria a prepa, hay algunos que, por ejemplo, de valores, estamos hablando de valores, y queremos involucrarlos a que retomen esos valores, porque ya hay algunos muchachos, algunos chicos que ya no traen esos valores de casa. Entonces, en el salón de clase y en los proyectos integradores de las materias, queremos que involucren los valores que se han perdido en algunas generaciones, y queremos retomar todo eso, tanto valores como cívicos, valores éticos y valores sobre el medio ambiente también. Y en eso englobamos todo lo de los proyectos para que sea un conjunto de todas las materias y puedan aportar y puedan ver los chicos que se puede trabajar en todo. Muy interesante. Ahí me gustaría que luego nos compartieras a detalle cómo concretamente lo haces. Sí. Eso sería muy interesante. Muchas gracias, Vero. Adelante, Irma, te escuchamos. Bueno, pues respondiendo a la cuestión de cómo se concreta, cómo se aterriza todas estas bases, objetivos y prioridades de la nueva escuela mexicana, yo podría decir que se concreta en los planes de estudio, que bueno, en mi caso es el plan de estudio de educación básica para preescolar, primaria y secundaria. Y es muy interesante, bueno, retomar todos estos principios de la nueva escuela mexicana, porque le dan sentido desde un inicio a los planes y programas que nos presentan, que en realidad para mí, desde mi punto de vista, es una currícula muy, muy completa, muy acorde a todo esto que hemos estado hablando, porque este plan de estudios de educación básica parte de 4 elementos que desde mi punto de vista engloban todos estos objetivos y prioridades de los que han estado hablando, que son la integración curricular, que nos habla que, bueno, no nada más vamos a ver campos formativos, sino que estos campos formativos se unen a ejes de articulación, y también y de esta manera se abordan los contenidos. En otro aspecto, en otro elemento, que es de lo que parte y engloba todo el plan de estudios, es la autonomía profesional, que ahorita estábamos hablando acá en las prioridades y en los objetivos, cómo revaloriza al maestro. Pues esta es la manera como se concreta, porque en esta propuesta, en este plan de estudio, el maestro tiene la autonomía para los contenidos, adecuarlos a su realidad, a su contexto y a sus necesidades muy particulares de aula, escuela y de comunidad. Y también nos habla de la comunidad como núcleo integrador. Esto se menciona mucho en todas estas bases que hemos estado ahorita, que nos has estado compartiendo. La comunidad es el núcleo integrador. Lo que se pretende ya hacerlo concreto en el plan de estudio es que la escuela sea un centro de aprendizaje comunitario, así lo llama el programa, un centro de aprendizaje comunitario. Es decir, de ahí va a surgir ese cambio, de ahí va a surgir esas propuestas para mejorar, para aportar algo a la comunidad. Y bueno, lo más importante de estos 4 elementos, el último, que es el derecho humano a la educación, que se ha estado, reiterando muchísimo. Incluso en el Consejo Técnico pasado había unos anexos en donde nos hablaba de este derecho humano a la educación, que anteriormente a lo mejor nos guiaban mucho los lineamientos administrativos y todo, y no es que los dejemos de lado, sino que debemos de priorizar ese derecho humano a la educación. Cualquier niño que llegue, incluso si no está registrado, incluso con las condiciones que venga, va a ser incluido en la escuela, va a tener derecho a recibir educación. Entonces, todas estas bases le dan sentido, argumento,
y sustento a todos estos planes de estudio que desarrollamos en las escuelas. Genial, muchísimas gracias, Irma. Sí, descubro también elementos muy valiosos en lo que dices y efectivamente pienso que están abordando con puntualidad los principios de la nueva escuela mexicana. Muy bien, muchísimas gracias. Te escuchamos, Gaby, adelante. Gracias, doctora. Bueno, para iniciar, anteriormente en los años atrás, decía que la comunidad escolar se manejaba con tres elementos, que era el maestro, el alumno y el padre de familia. Y en esta nueva escuela mexicana, también integran a la comunidad, como decía ahorita nuestra compañera Irma, que debíamos de tomarla como una de las prioridades dentro de la escuela. Yo soy maestra de una comunidad rural y doy clases a cuarto, quinto y sexto. En lo que me he dado cuenta en esta nueva escuela mexicana, se agrega al programa analítico la importancia y las necesidades que existen en el contexto del niño para implementarlas dentro del salón. Esa es como que la función de la nueva escuela mexicana, darle prioridad a los problemas que tiene el niño en su entorno inmediato. Cuando usted comentaba que eran algo lindo, estoy de acuerdo con usted porque cuando empezaron a darnos los cursos de la nueva escuela mexicana, también hacían énfasis en la empatía y que también le teníamos que transmitir a los niños y que nosotros como docentes pues teníamos que poner el ejemplo. Incluso en los consejos técnicos nos daban diferentes actividades para trabajar la empatía y después hacer la misma actividad con los alumnos. Entonces, en el libro viene mucho el respeto a las culturas que hay en nuestro país, el respeto a las lenguas que existen en nuestro país, darlas a conocer, darles más auge. Antes era muy superficial, o sea, era nada más en un contenido y ahora es en proyectos. Entonces, me imagino que esa es la intención también de la nueva escuela mexicana, que como mexicanos ahora sí que tengamos más riqueza, más conocimiento sobre lo que nosotros tenemos en nuestro país. Y en los libros de texto anteriormente decía en equipo, en parejas, vamos a trabajar. Y ahorita los niños los familiarizan con la palabra en comunidad. Sí, entonces yo creo que es bien importante saber que la nueva escuela mexicana, el núcleo central es la comunidad. Excelente. Sí, muchísimas gracias. Otra vez la zona de desarrollo próximo, pero ya integrada al ejercicio educativo propiamente. Muy bien, muchísimas gracias. Muy interesante tu aportación. Sería muy interesante luego escuchar también o ver algo de tu práctica docente donde integras todos estos elementos. Sería algo fascinante. Muchísimas gracias por compartir, Gaby. Querida Rocío, te escuchamos. Aquí yo estoy en un bachillerato, pero en sí la escuela tiene desde maternal. Pero diles dónde, diles dónde. En Puebla. Eres vecina de... Es una escuela pía, es de San José de Calasanz. Y entonces, justo cuando empezamos a ver todo lo que era la nueva escuela mexicana, decían, esto fue hecho por escolapios, porque justo los escolapios ya trabajaban con todo esto que la nueva escuela mexicana ya empezó, quiere empezar más bien a implementar en todo a nivel nacional, ¿no? Entonces, justo la parte de Laudato Si, nosotros lo trabajamos siempre, ¿no? Cada inicio de ciclo escolar se empieza a trabajar un proyecto con justamente un departamento de mejora continua en el cual se incluye a todos los profesores, el área administrativa, en el que se hacen como equipos según como a lo que están hacia las áreas a las que están, ¿no? Y se trabaja con proyectos que tienen que ver con la casa en común
y que también tenemos que introducir a los chicos, ¿no? A los estudiantes de todos los niveles, desde maternal, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, en el que se tienen que involucrar ciertas cosas, ¿no? No sé, con los más pequeños, pues que planten un arbolito, ¿no? Como con cosas a lo mejor básicas, pero que de una u otra manera empiezan ellos a trabajar y se crea un proyecto de acuerdo a las edades, porque pues sí, obviamente si trabajo con los de bachillerato, alguna actividad de preescolar, pues no me van a poner atención. Entonces, sí es esta parte digo, en la escuela sí seguimos toda esta parte de ya la escuela mexicana, la parte humana, que justamente uno de sus principios es el humanismo. Entonces, pues ya trabajando, como que siento que no nos costó a lo mejor tanto trabajo, sí nos cuesta en algunas otras cosas de la misma nueva escuela mexicana, pero de ahí en fuera como que sí nos vamos adentrando con ciertas cosas, ¿no? Sí, con las planeaciones y todo esto, pues sí, obviamente es un cambio, pero como que en sí toda la línea que ya traen, pues sí no costó trabajo, ¿no? Muy bien, excelente, Rocío. Sí, fíjate que Laudato sí es súper interesante. Yo cuando empecé a ver de qué iba la nueva escuela mexicana, encontré muchas reflexiones teológicas y filosóficas en torno a ella, ¿no? Entonces, eso es algo, por eso decía tu compañera, es algo lindo, porque aparte implica un conjunto de intenciones dirigidas hacia lo bueno. Y a veces lo bueno es tan relativo, pero yo creo que eso bueno que es relativo para cada uno tiene que tener elementos en común, como un diagrama de B, A intersección B intersección C. Y esa parte en común que nos deja, que nos queda del conjunto de estos tres círculos o estos tres universos, sería básicamente eso, el quedarnos con los elementos significativos, que es lo que está haciendo, los está recuperando la nueva escuela mexicana. Que les decía, otros países la reconocen como un plan hermoso, pero sí citan que el desafortuno está precisamente en la manera en cómo esto se aterriza, que se necesita mucha sensibilidad del docente, mucha decisión de las instituciones educativas para poder llevarlo felizmente, ¿no? A la ejecución. Y desafortunadamente en nuestro país tenemos ahorita una división de opiniones muy fuerte que de alguna u otra manera tiene un impacto también en esta parte del aterrizaje de estas buenas intenciones y magníficos futuros horizontes que nos proyecta la nueva escuela mexicana. Muchísimas gracias, Rocío. Te escuchamos con atención, a Azucena y luego a Cintia. Adelante. Buenas noches. Hola, Susi. Hola, buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Hace varios años, creo que como en el programa del 92, se trabajaba también por proyectos, pero eran totalmente diferentes. O sea, sí eran enfocados también al contexto, pero creo que ahora con la nueva escuela mexicana está como más específico o más, la escuela mexicana centra a las niñas y los niños. Esa es la importancia de la nueva escuela mexicana, partiendo siempre de las necesidades e intereses de nuestros alumnos y dándole un auge y muy importante al trabajo por proyectos para enriquecer el proceso de desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños y adolescentes. Nosotros en nuestro jardín de niños lo trabajamos por medio de proyectos, nos juntamos en nuestro consejo técnico escolar, vemos las necesidades, como decía la maestra, creo que fue la maestra Rocío, las necesidades por grupos, sea de segundo, de primero y segundo, de tercero, y nos enfocamos, platicamos, conversamos cuál es la prioridad y pues le queremos siempre pegar pues al contexto. En lo que es en el contexto para favorecerlo y también sabemos que tenemos áreas de oportunidad en algunos aspectos y de ahí lo vamos trabajando. La nueva escuela mexicana me gusta a mí, es como muy importante, o sea, hace muchos años lo llevábamos, yo lo trabajé muy poco porque acaba de salir de la normal, pero sí trabajé por proyectos, pero creo que fue como en el 92, era un programa, no recuerdo bien el nombre, yo lo trabajé casi al inicio cuando inicié trabajando como educadora
Y sí era enfocado al contexto, pero no era tan el contexto, o sea, ¿cómo me refiero? No era así como ahorita que checas totalmente las áreas de oportunidad, las necesidades, el interés, pegarle también al proceso de desarrollo y aprendizaje, que es muy importante y que la nueva escuela mexicana es importante porque es el centro, que no se nos escape de ahí, que es el centro, las niñas y los niños. De ahí partimos y de acuerdo después del interés. Sabemos que el contexto es muy diferente en pública como en privada. Entonces, sí, pues sí cambia ahí la variante, pues. En la nueva escuela mexicana, algo que también me gusta y que le da prioridad aparte del contexto, la comunidad, hacerlos partícipes, pero yo creo que esto de hacerlos partícipes, yo creo que lo considero yo que es también como para darle auge a la escuela, darle auge a la educación, darle la importancia que debe tener cada nivel. Y algo que me gusta mucho también es que los niños aprenden de la interculturalidad, o sea, de diversidad de culturas. En los centros en nuestros contextos también hay niños de otros que vienen, no sé, de Oaxaca, que es diferentes culturas, diferente todo, y también hacerlos partícipes es importante. Promueve mucho la cultura de la paz, entonces la nueva escuela mexicana a mí bueno, ahora al principio era como que difícil, como decimos, como enfocarlo en la planeación y luego como pegarle, pero ahí poco a poco vamos, juntando y desenvolviéndonos un poco mejor en nuestros trabajos, en nuestros proyectos y de la mano pues, de los papás, pidiéndoles ayuda, apoyándonos. Claro que no siempre tenemos el mismo apoyo, pero nosotros tenemos que ser muy genuinas, muy participativas para poder ser empáticas también con los papás. Y pues eso era todo. Excelente. Como trabajamos en nuestro jardín y aquí hay varias compañeras, bueno, está nuestra directora y otra compañera que está aquí aquí haciendo la maestría y es como estamos trabajando en nuestro jardín de niños. Ay, qué bonito. Pues enhorabuena. Felicidades. Te escucho muy entusiasmada y te escucho sobre todo optimista. Y eso es bien, bien importante. Fíjate que mencionaste algo muy importante y alguien también lo comentó, escuchar al niño. El niño que viene desde un contexto de la comunidad, ¿no? Como por ahí decían. Hay pues podemos decir filósofo de la educación, él es italiano, se llama Francesco Tonucci, y él habla precisamente de que la misión principal de la escuela ya no es enseñar cosas. Él dice, eso lo puede hacer mejor la televisión o las redes sociales, el internet. Dice, la misión de la escuela es más bien suscitar una fuente polémica, es decir, escuchar lo que el niño ya sabe, lo que el niño trae y que puede poner aquí sobre nuestra mesa de diálogo. Y ese es el punto de partida para arrancar hacia lo que quieras, hacia la parte emocional, hacia la parte cívica, hacia la parte del contenido que se maneja en la asignatura, hacia todo lo demás. Pero lo importante que es escuchar al niño y que el niño sepa que la fuente de conocimiento y de aprendizaje no necesariamente es el internet y no necesariamente es la pantalla, sino que es él mismo. Y en esa medida se va a sentir valioso y va a reconocer valor en sus compañeros, en el diálogo, otra vez la comunidad dialógica, en el compartir las ideas y de ahí se aprende. Tú lo acabas de decir, los niños de Oaxaca, los niños que llegan de otro contexto, esos niños tienen mucho que decir. Hay que escucharlos y que los demás escuchen y también les digan cómo se vive aquí en su comunidad, ¿no? Entonces, es un ejercicio bastante rico, es un ejercicio muy saludable. Y otra vez estamos hablando de la multiculturalidad, estamos hablando de la integración, estamos hablando de la tolerancia, del respeto, del reconocimiento a la dignidad del otro, y sigue siendo el niño al centro del ejercicio educativo. Enhorabuena por ustedes, gracias. Y ya quiero escuchar a Cintia Vélez. Adelante. Gracias. En este punto, algo que a mí me llama mucho la atención en particular y que en mi experiencia como docente, soy docente frente a grupo, entonces es un estilo de aprendizaje para todos, donde como bien mencionan, el centro de atención es el niño. Entonces, nada más cambian los papeles de todo, ya no nada más seguimos siendo un equipo
papás, maestros, y el alumno sigue siendo la principal fuente de atención, pero también es quien nos brinda o nos da la pauta qué es lo que vamos a ver dentro del salón de clases, porque a partir de los problemas, de las necesidades, de todo lo que él trae, de su contexto, ya no se lleva a cabo como antes bien decía, era un contenido el que yo tenía que enseñar. Ahora yo estoy enseñando habilidades y eso significa el cambio de papeles del maestro, del papá, del contexto y del propio niño, porque ya no soy yo quien te estoy diciendo, tienes que aprender esto sin una razón, sino porque me marca el programa, sino que las mismas habilidades que ellos traen, nosotros las empezamos a desarrollar para que ellos tengan esas habilidades y puedan llevarlos a su contexto. Ya no es un contenido que se queda errático en la escuela, ya no es algo que es desconocido para ellos porque a veces ni siquiera le encontraban el significado de por qué la maestra me está enseñando esto, sino que lo aprendían porque eso era lo que la maestra imponía, sino que ahora estas habilidades me llevan a desarrollarme como un ser humano que siente, un ser humano que es capaz de realizar cosas, que es capaz de aprender y también escuchar a los demás para aprender de los demás. Ahorita algo sí muy importante es para todos, es que la educación es para todos, no importa si el niño va a permanecer en la escuela una semana, un día, unas horas, meses o años, sino que tenemos la responsabilidad de llegar a ese niño en la medida de lo posible, lo más que yo pueda hacer con ese niño, el tiempo que permanezca, algo que se le está dando ahorita mayor importancia, por ejemplo, en el caso de nosotros aquí en Saltillo en particular, que ha llegado muchos niños o del sur o que son niños migrantes que van de paso. Entonces a veces ellos ni siquiera tenían acceso a la escuela y ahorita la escuela tiene el deber de darles la oportunidad, aunque sea un día, permanecer en ellos. Entonces aquí vamos, si algo nos ha costado mucho es el cambio de papeles, de que ya no soy yo el que impone, sino que ya nada más guío, impulso el desarrollo, creo una identidad y una identidad respetando lo que la persona trae. O sea, desde ahí, del respeto, la honestidad, el desarrollo de valores que ahorita volvemos a dar la importancia a los valores, que de ahí vienen muchos problemas sociales que se dejan de lado. El respeto por la naturaleza, que es algo que para mí yo considero muy importante porque lo vamos creando para el futuro. Ya no es al presente, sino vamos creando con visión al futuro. Este nuevo enfoque pedagógico crea la necesidad de ser empáticos con el resto de las personas, de ponerme en su lugar, de dar un nuevo significado, de que el entorno sea digno, que lleve una convivencia sana, que demos solución a los conflictos de manera pacífica o mediante el diálogo, que valoremos, que vivamos en unos estilos de vida saludable, lo que lleva al bienestar personal y de la comunidad. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, precisamente eso ahorita lo vamos a abordar en la parte siguiente donde tocaremos los temas sobre el plan de estudios. Muy interesante, muchísimas gracias, Cintia. ¿En qué nivel trabajas? Entendí que en básico, ¿verdad? Sí, en primaria. Genial, muy bien. ¿Estás aquí en Saltillo? Sí. Muy bien, gracias, Cintia. Igual, miren, yo creo que todo esto orden de ideas nos va dando elementos como para ir nutriendo el contenido que abordarán en su ensayo. Yo creo que en cada sesión de clase pueden ustedes rescatar algo, y aparte comparar, y si bien dices, wow, esto se está haciendo acá y yo no lo había pensado, o bien se me había ocurrido y no había comprendido cómo, yo creo que todos estos ejercicios nos dan elementos para poder también tomar herramientas y nutrir la tarea que estamos haciendo al final del día en el ámbito de la educación, todos en torno a la nueva escuela mexicana. Bueno, si les parece, vamos a continuar con el plan de estudio. El plan de estudio tiene una organización curricular y empiezan citando precisamente a Gadotti y Romao, que nos dice, solo las escuelas que conocen de cerca la comunidad y sus proyectos pueden dar respuestas concretas a problemas concretos de cada una de ellas.
pueden respetar las peculiaridades étnicas, sociales y culturales de cada región. Solo la propia comunidad puede evaluar de cerca los resultados y tiene que ver con lo que comentaban ustedes, el involucrar a la comunidad, el escuchar al niño. Ahora no somos más que un equipo, somos más que un grupo, somos una comunidad y esa comunidad se extiende, traspasa las barreras de la escuela y llega hasta el entorno. Pero más allá, hace rato hablaba con otro grupo, mencionábamos el tema de cómo cuando desde la perspectiva de grupos, que también lo abordaremos más adelante, yo creo que en la penúltima clase estaremos hablando ya de la teoría de grupos, podemos percibir cómo el trabajo de un grupo tiene un impacto en la imagen de la sociedad. México pretende proyectarse como un país, al menos en el ámbito educativo, como un país justo, como un país equitativo, ¿sí? Y avanzar, es decir, que se vean los resultados de una nación que está trabajando junta y en armonía en torno a la educación. Ese sería el objetivo muy ambicioso, ¿no? A grandes rasgos y a nivel proyectivo. Pero ¿cómo esto se puede lograr si no se trabaja en las pequeñas comunidades? Cada aula, cada grupo, cada escuela es una pequeña comunidad donde se está aterrizando esto y donde se van a rendir esos resultados, ¿no? Entonces, ese impacto, el trabajo de grupo, donde el trabajo de uno no es tan potente ni tan eficiente como el trabajo de varios unos, girando en torno a lo mismo, es decir, funcionando como comunidad de aprendizaje. Hay un libro por allá de los 90 que algunos de ustedes conocerán, se llama La Quinta Disciplina. En este libro, el autor, Peter Senge, que se enfoca mucho hacia la teoría organizacional, él describe que las organizaciones inteligentes son las organizaciones que aprenden. Y esto lo define él como una quinta disciplina, ¿no? El del aprendizaje, el de la reflexión de qué está pasando en mi organización y empezar a detectar dónde están las áreas de oportunidad. Este libro, que es noventero, viene muy ad hoc a estos nuevos tiempos. La escuela tiene que ser una organización que aprende. Una organización que reflexiona sobre sus procesos, sobre sus tareas, precisamente en comunidad. Y ustedes lo decían, el profesor, y yo ya no enseño o algo así, es que el profesor no debe enseñar, o sea, no tenemos mucho que enseñar, nada más orientar, ¿no? Ayudar a que el niño alcance el aprendizaje. Bueno, en la escuela igual, tiene que crecer, pero tiene que crecer en común acuerdo, como una comunidad, no tanto como las intenciones de un director o de una directora, sino tiene que haber un consenso, un enriquecimiento de las ideas de la comunidad. Tenemos que predicar con el ejemplo, tenemos que ser una organización que aprende y como organización que aprende se organiza. Y entonces echamos las redes y empezamos a ejecutar todos estos planes y todas estas acciones maravillosas para poder, como un grupo, dar un resultado que aunado al del otro grupo, al de la otra institución educativa que seguimos la misma intención de la escuela mexicana, se una y tenga un mayor impacto. Y luego el otro y el otro y el otro y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que nos dice básicamente la teoría de grupos, que es una teoría interesante en el sentido de la imagen social, de la imagen de una sociedad, cómo se construye la imagen de una sociedad a partir del trabajo de los grupos. Y cada una de las escuelas en las que nosotros participamos, de los centros escolares, ese es un grupo secundario, porque tiene normas, porque tiene principios normativos, porque tiene acuerdos, es un grupo, tiene una intención a la que se pretende llegar, hay tareas que se comparten, hay tareas que se reparten, eso nos hace ser un grupo formal o un grupo secundario. Pero como grupo secundario tenemos también que trabajar la parte noble del ser humano. Es decir, en la medida en que mi lugar de trabajo, tanto como para el niño y tú como docente, como para mí docente en relación con los demás compañeros y mis autoridades, ha de ser un ambiente sano, agradable, donde se me invite a dar lo mejor de mí actitudinal y profesionalmente. Entonces, esa es esa construcción de una realidad diferente, en pocas palabras. Es una construcción de comunidad, donde la escuela no puede ser ajena al modelo de la sociedad. Tiene que ser consistente, porque si estoy llevando a la comunidad al aula, tengo que empezar a transformar lo que decíamos que era el principio de Ortega y Gasset, ¿no? Yo soy yo y mi circunstancia.
Pero si esto que aprendo sobre mi circunstancia en la escuela lo llevo a mi comunidad, yo voy a cambiar mi circunstancia allá y entonces estaré generando un movimiento social. Estaré atendiendo a una realidad, a una necesidad real social. Entonces, de eso es de lo que va la educación. No se trata de generar y acumular títulos universitarios, se trata de hacer transformaciones y transformaciones que nos lleven obviamente a un crecimiento, a una vida buena, diría Aristóteles, a una vida de la virtud, a una vida de conocimiento, diría Sócrates, a una vida donde el ser humano tiene que ser una persona sensible con el entorno y sensible con los mismos humanos. Entonces, bueno, pues ahí está la parte filosófica de esta nueva escuela mexicana, citando a Godotti y a Romao. Elementos del plan de estudio de la nueva escuela mexicana, chicos. Vamos a abarcar esos 4 puntos. La integración curricular, como bien lo dice el nombre, integra, adecúa, incluye. El trabajo interdisciplinario, otra vez, no somos la Academia de Matemáticas trabajando autónoma de la Academia de Sociales, o la Academia de tal, o la dirección de no sé qué, ajena a la dirección. Somos un todo, estamos en una globalidad pequeña. Entonces, es un trabajo interdisciplinario en la problematización de la realidad. Vean esto tan interesante, problematizar. Eso ya es un principio de pensamiento crítico y de la lógica que hablábamos al principio, ¿se acuerdan? Cuando veíamos la parte introductoria de la nueva escuela mexicana. El hecho de problematizar significa que la realidad no la acepto nada más así como viene, o los aprendizajes no los acepto y los repito, los memorizo y los declamo, sino que esa realidad yo la someto a un criterio, la paso por un filtro, el sedazo de la duda, como le llaman algunos. La pongo en crisis y una vez que la pongo en crisis, es decir, la divido en partes, las analizo, puedo emitir un juicio respecto de eso. Entonces la realidad a veces se me da la información, se me deja venir la realidad, pero si esa realidad yo no la analizo, no la someto a un criterio, a una crisis, insisto, va a ser nada más una rutina o va a ser un mero condicionamiento. Pero una realidad tiene o bien una persona que tiene o que pretende ser crítica, tiene que problematizar, es decir, tiene que convertir en pregunta esa realidad que se le da. Si tú le dices al niño, la educación es el camino para la vida plena, como una declaración, la educación es el camino para la vida plena, el niño tendría que aprender a problematizarlo, es decir, ¿es la educación el camino para la vida plena? Y vean la diferencia, el niño tiene que buscar. Tú puedes lanzarle, por eso luego hablábamos cuando empezamos por el trabajo por competencias, que decíamos, empieza con una pregunta detonadora. ¿Es la educación la mejor o la única herramienta para la vida plena? Y empezamos con ese orden de ideas. Otra vez, deja que el niño hable, deja que el niño escuche, deja que el niño sea el que abra el diálogo en el aula, como lo veíamos ahorita que nos planteaba este filósofo italiano. Adelante, Irma, te escuchamos. Fíjate que yo creo que este concepto de problematización es medular a lo largo de todo el plan de estudios. Y en un inicio se malinterpretó el concepto de problematizar. No se entendió desde el punto de vista en que muy acertadamente lo estás explicando, sino que se abocó a querer encontrar lo negativo en todo. Y no es así, o sea, encontrar problemas, los perros de aquí afuera tienen sarna, los niños tienen los dientes picados. No es que nos ceguemos a esa realidad que también puede ser negativa, pero no podemos dejar de entender a fondo el concepto de problematizar. Yo les digo siempre que les pongo un ejemplo, por ejemplo, en la lectura de la realidad nos surgen datos de todo. Entonces debemos de tomar el dato objetivamente como lo vemos. Por ejemplo, yo les decía en la comunidad de Parras, aquí en Parras es una ciudad en donde la industria del vino tiene mucho potencial. Ese es un dato.
Le digo, y no tiene por qué ser ni negativo, ni positivo, ni yo lo tengo que convertir en un problema forzosamente para que yo lo pueda abordar desde el aula, desde la escuela, desde la comunidad. El punto de problematizar es, bueno, empiezan a cuestionarse, ¿y eso a mí qué? Ah, pues a mí qué, pues mis niños son hijos de personas que trabajan en los viñedos. Mis niños no conocen a fondo, o mis alumnos, mi comunidad no conocen a fondo el proceso de la elaboración del vino. Las mamás de mi comunidad no saben todo el potencial que tiene, por ejemplo, la producción de los dulces, o no sé, etcétera. Todas las preguntas que nos podamos hacer alrededor de un dato nos van a dar ese tema para poder problematizar y de ahí elaborar un proyecto. Y eso es la riqueza de esto, de tener bien claro este concepto de problematizar, que yo creo que ahora lo veo ya un poco más, más claro. Y también porque creo que mucho del éxito de esto es el liderazgo de los directores. Los directores creo que han sido una parte muy importante en los colectivos al tratar de clarificar todo esto, porque no es clarificar por decir, yo quiero que te aprendas la teoría como es, no, es porque si no la comprendes a fondo, nada en cascada, nada se va a poder dar. No vamos a poder elaborar proyectos de verdad que surjan de los niños, que sea parte de esa lectura de la realidad y que aporten algo a la comunidad. Entonces, en la medida en que el directivo y los colectivos comprenden este tipo de conceptos tan importantes y medulares, es como creo que después se va dando lo demás. Digo, ya más sí. adelante. Sí, fíjate que hay una confusión y es que también esa es otra cosa, niñas y chicos, perdón, a veces les hablo como, perdón, digo, sí queda claro cómo no. Miren, a veces queremos seguir o queremos conservar un lenguaje que ya no es, o queremos ser muy literales en la terminología. No, tendríamos que adecuarlo a la nueva modalidad. Por ejemplo, en la nueva escuela mexicana no cabe debes de. Es conveniente que, ¿sí? En la nueva escuela mexicana no cabe el yo te enseño, no, yo te guío. ¿Sí? Y cosas como estas, entre muchas otras, ¿no? O tengo que, no tengo que, ya dijimos, o no debo de, no, nada de eso. No cabe el nunca, no cabe el siempre, no cabe el poco, no cabe el mucho, no cabe arriba, no cabe abajo, no caben esos términos que son un tanto ambiguos. Tenemos que ser más concisos en el lenguaje si queremos que el niño también tenga esa habilidad de expresión. Cuando hablamos de problematizar, tú lo acabas de resumir muy bien, es transformar ese juicio que se me da, esa oración, en pregunta. Y más aún, yo me atrevería a ir un poquito más allá de lo que tú muy bien agregaste. Toda esa serie de cuestionamientos en torno a ese juicio, ¿no? A enunciado, esa tesis que se lanza. Evitar las preguntas de sí o no. ¿Tiene que ver conmigo esto? Más bien, ¿qué relación guarda conmigo esto? ¿Qué relación guarda con mi familia? ¿Qué factores intervienen para que esto suceda? Y de esa manera ya estamos quitándole al niño las preguntas dicotómicas de sí, no, que no son más que me echo un volado, no, más bien el cómo, el para qué, más que el por qué. El por qué es causalista. Y en ciencia no hay una causa, en ciencia hay una serie de factores que intervienen para que el fenómeno suceda. Yo sé que empezar a explicárselo ya al niño, de manera tan simple como esta. ¿Qué hace o qué factores intervienen para que Parras tenga tanto auge en el área vinícola? No sé si está bien empleado el término. Y todo eso. Entonces, pues a lo mejor la tierra, a lo mejor la ubicación, porque esto, a lo mejor, qué sé yo, todo lo que el niño quiera decir. Pero hay que también nosotros aprender este lenguaje científico para poder meter ahí esa parte del pensamiento crítico a nuestro quehacer del día a día. Y si se fijan, no se necesita la grande planificación, es únicamente asuntos de terminología. Y esto lo podemos hacer conociendo un poco más de investigación, conociendo un poco más del método científico.
pero todo gira en torno a eso. Si yo puedo manejar ese rigor lógico de una metodología científica, perfectamente lo puedo convertir en mi lenguaje diario y en mi manera de comunicar y de orientar los aprendizajes de mis estudiantes. Aprecio mucho tu intervención, estimada Irma. Muchas gracias. Adelante, Nay, te escuchamos. Bueno, miren, la verdad es que mi experiencia profesional siempre ha sido en el ámbito de preparatoria y ya tengo como 10 años en universidad. Y me parece todo esto súper importante y súper necesario porque a mí en las partes de mis funciones como coordinadora académica es dar la inducción a los chicos de nuevo ingreso cuando inician clases. Y justo ahora me llamó mucho la atención en este nuevo ciclo que acabamos de iniciar en la carrera de psicología. Yo les preguntaba a los chicos y les hablaba sobre proyectos integradores, que es algo que nosotros en la universidad manejamos y que tiene mucha similitud a lo que estamos hablando. Y yo les preguntaba que cuántos de ellos habían llevado la materia en prepa de metodología de la investigación. Me sorprendí cuando de, no sé, 50 chicos, 5 levantaron la mano. Cuando les preguntaba sobre un método científico, qué era lo que ellos entendían. Una pregunta que siempre les hago es, ¿les gusta leer? ¿Les gusta investigar? ¿O se quedan nada más con lo que el maestro te da? Y muchos de ellos decían, no me gusta leer. Pues si el maestro me dice que el cielo es rojo, pues me quedo con que el cielo es rojo. Entonces, esta nueva escuela mexicana me parece súper interesante porque siento yo que también hace que nosotros, desde que los chicos están en una educación o que los niños están en una educación inicial, los empezamos a formar para que ellos no abandonen sus estudios. Y eso me parece muy, muy interesante, porque como ya lo sabemos, muchos se quedan hasta secundaria, muchos se quedan hasta prepa, porque no desarrollamos habilidades. Muchos chicos se inscriben y también es algo que nos pasa mucho en la universidad y que justo lo he estado viendo ahorita, es que se inscriben a la universidad, van 15 días y se asustan y dicen, ya me voy, no puedo. Y la parte de la motivación y decirle, no, mira, si puedes, no te asustes. Y yo creo que esto nos abre la posibilidad de que el niño empiece a desarrollar habilidades para que él pueda aferrarse y que pueda terminar una, una, una carrera profesional que, bueno, digo, dentro del ámbito donde yo estoy, pues esa es nuestra meta, ¿no? Que el chico que se inscriba termine, se titula y pueda ejercer como profesionista. Claro, y ejercer con ética. Muy bien, gracias, Lick. Muy interesante también tu participación. Adelante, Perla. No te escuchamos, mi cielo. ¿Listo? ¿Sí? Listo ya. Bueno, Sí. abordando un poquito lo que comentaba ahorita la maestra Nayeli, pues creo que es importante abordar el pensamiento y más que nada desarrollar el pensamiento analítico desde que el preescolar, ¿no? Desde casa, o sea, empezar a desarrollar esas habilidades y esas inquietudes desde niños pequeños en el porqué de las cosas, para que su pensamiento analítico y científico al momento de que ya estén, no sé, en preparatoria, universidad, esté un poco más en cuanto a la vida diaria, ¿no? Enfocado sobre todo a la carrera de la vida, que saliendo de la universidad, obviamente, la preparación que ya llevamos tanto profesional, toda la parte actitudinal, el desarrollo que tienen en su pensamiento, en la aplicación y la solución de problemas sea buena, ¿no? Sea competitiva ante este mundo tan avanzado, tan revolucionado, que constantemente estamos en cambio y que desgraciadamente pues nos hace ver esa parte de siempre estar compitiendo, ¿no? Y de siempre estar analizando, como decía ahorita la maestra Nayeli, es sorprendente ver a los muchachos de universidad
que no quieren aportar, o sea, simplemente quieren quedarse con lo que el maestro les da, quieren quedarse con el régimen de la vieja escuela en el cual te dan el tema, te dan la información y te quedas con eso. Sin embargo, el desarrollar esta parte de la parte del autoconocimiento, de que ellos estén explorando y que cada vez tengan curiosidad de aprender más de los temas, de que puedan llegar a una clase y te puedan incluso aportar buenas ideas, no solamente a ti como maestro, sino que al resto de los alumnos, ¿no? Es correcto, Perla, estoy de acuerdo contigo. El pensamiento crítico y la idea de la estructuración con rigor metodológico de las ideas puede perfectamente ser promovida desde la educación preescolar. Es correcto. Y obviamente estamos hablando de ir haciendo una inducción, ¿no? A todo esto, pero sí se puede, definitivamente se puede y se debe. Y yo creo que hacia allá, por eso les decía al inicio, el pensamiento crítico está presente. Y el pensamiento crítico tiene que ver necesariamente con un cierto rigor, ¿no? Con un rigor metodológico. Y eso se puede para poder alcanzar o establecer el pensamiento generado, el aprendizaje generado ahí en esa mesa de diálogo con los niños, en ese ejercicio intelectual que hacen los niños. También podemos poner ahí o pedir un orden de ideas estructurado. Primero esto, primero lo otro, y no es algo que tú tengas que dar la indicación, sino que, miren chicos, ustedes saben que los profesores, y a mí me encanta esta parte de ser profesor inspirador. Un profesor que no inspira, ay no, o sea, no se puede concebir los profesores necesariamente, por eso no todo mundo, les decía la vez pasada, no todo mundo podía ser tutor, yo creo que no todo mundo puede ser docente. ¿Puede ser transmisor de información? Pues sí, sí podemos, ¿verdad? A lo mejor sí se puede. Pero llegar a esa parte sensible es que es un compromiso súper grande. Hace algunos meses tuve la oportunidad de visitar algunas escuelas primarias públicas. Ahí me sorprendían algunas aulas donde yo entraba, el ambiente súper bonito, los niños trabajando con las mesas acomodadas en equipo, cada quien metido en la tarea, la maestra desde el escritorio haciendo ciertas cosas sin perder de vista a los niños. O sea, era una cosa hermosa y yo pensaba, qué cosa tan bella de salón de clases. Llegabas a otro donde cada quien está haciendo lo mismo, o sea, vaya, cosas diferentes, perdón, cada quien está haciendo lo que quería, lo suyo, la maestra metida en el celular, y yo decía, o sea, no es la misma escuela, es la misma escuela, y el salón puede estar a un lado del otro, y las metodologías son tan diferentes, o más que metodologías, quizás serían, me atrevería a decir, las ganas de hacer la tarea. No todos los que somos docentes queremos ser docentes, y eso no está padre. Porque cuando lo haces por otra, obviamente todo el mundo necesitamos de una solvencia económica, necesariamente, ¿verdad? Pero esa solvencia económica tiene que ser a través de algo que te guste para que hasta la parte lúdica esté ahí presente. Gadamer en Verdad y Método menciona mucho eso. Las ciencias humanas tienen que tener algo de arte y si tienen algo de arte necesariamente va acompañado de algo lúdico, del gozo, del disfrute de hacer la tarea. Si no, es una tarea, es una obligación que se cumple y nada más. Hay una manita levantada, ¿quién era? ¿Cintia Delis o quién era? Yo, maestra Alejandra Nava. Adelante, Alejandra, te escuchamos. Bueno, no sé si me veas que estuve batallando Sí, con la lap y me metí sí te desde el veo celular. perfecto, no te apures, Ale. Ok, de eso de lo que comentaba ahorita, yo creo que más que nada es el compromiso que nosotros como docentes tenemos. Yo en las reuniones que tengo al principio del ciclo escolar con los padres de familia, siempre les comento que también, pues, también soy madre de familia y que trato a sus hijos como me gustaría que trataran a los míos. Entonces siento que eso les da mucha tranquilidad a las mamás, a los padres de familia, y eso es lo que tenemos que hacer, o sea, nosotros ir a nuestra escuela, a nuestro jardín, bueno, yo estoy en un jardín de niños con el compromiso, ¿verdad? Yo siempre he dicho, todos tenemos problemas, como lo dijo ahorita, pero esos hay que dejarlos a un lado, hay que dejarlos atrás. Cuando entrando a la puerta del jardín, somos ya ahora sí que todo para esos pequeñitos, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que dar nuestra mejor cara, ir a mostrar el entusiasmo, la alegría, escucharlos, el apapacho, y se siente muy bonito ya después recompensar eso que tú diste.
Les comento, les platico una experiencia que acabo de tener apenas el viernes. Estaba ya entregando a los niños, tengo 3er grado de preescolar, y llega un niño ya grandecito de 5º de primaria y me dice, ¿eres la maestra Alejandra? Y le digo, sí. Y empieza a llorar y le digo, ¿eres ahí? Dice, sí, maestra, tenía muchas ganas de verla, no había podido venir a verla, la extraño mucho, estoy muy contenta de verlo y usted ha sido la mejor maestra que he tenido. Entonces yo creo que ese tipo de comentarios, de experiencias, de que se acerque tanto los niños como los padres de familia, pues con nada te pagan, ¿verdad? O sea, toda esa riqueza que tienes pues, de saber que estás haciendo las cosas bien. Es correcto, Alejandra. Qué bonito. Yo creo que sí, todos tenemos una experiencia bonita, ¿no? Nutritiva que contar, como quizá también alguna desagradable, pero rescato mucho esa parte que tú mencionas de las ganas, el compromiso que cada quien puede depositar en la tarea que realizamos. La educación es una parte muy, muy sensible. La educación es una de las ciencias del espíritu. Todas las ramas humanas del humanismo, perdón, son de las llamadas ciencias del espíritu, es decir, está de por medio la naturaleza, pero también la nobleza del ser humano para la ejecución de esta tarea. Les decía yo, la parte lúdica, la parte del disfrute. Una tarea que no se disfruta se convierte en una obligación y la obligación se hace hasta de mala manera, ¿no? Entonces, los que somos docentes sabemos de qué estamos hablando cuando referimos esta parte del disfrute, del gozo, de la vocación, de la vocere, a qué fuiste llamado, ¿no? Y si este es el llamado, pues qué padre. Y si no es este llamado, pues estamos a tiempo de reflexionar y buscar cuál es el nuestro. Así de fácil y sencillo. Muchas gracias, chicos. Insisto, siempre es muy bueno escucharlos. ¿Les parece si continuamos y con esto damos ya por terminada la sesión? Cuando hablamos de la autonomía del magisterio, esta parte, este elemento del plan de estudio también es importante porque es el docente quien orienta los contenidos para que las y los estudiantes conozcan el contexto en el que viven, que salgan de la casa, que salgan de la escuela y se den cuenta de cómo es la realidad. Miren, cuando hablamos ante las grandes problemáticas sociales, a veces nuestros niños viven en colonias conflictivas, en comunidades difíciles. La escuela sigue siendo la pieza clave. Si cambias a los niños, si cambias a los jóvenes, si los educas, necesariamente cambia la comunidad, necesariamente. Por eso el trabajo de la escuela no puede ser absorbido por la problemática social. Más bien es la escuela la que tiene que ir a sanar la problemática social. Es el niño el que tiene que llevar la riqueza de la escuela a la casa y a la comunidad y no dejar que la comunidad nos arrastre a la inocencia del niño. Tenemos que hacer la vez de la fuerza que va a combatir ese arrastre que la sociedad en número nos pudiera sesgar, ¿no? En la tarea, sino más bien al revés. Por eso nuestra tarea obviamente va a ser menor que la influencia de la sociedad, pero menor en el sentido de cantidad de tiempo, quizá de convivencia, pero tiene que ser más fuerte en el sentido de la esencia, del contenido, de la fuerza con la que los docentes hagamos el ejercicio de la educación. Ese es el elemento que va a cambiar al número de tiempo, de forma en la que la sociedad pudiera arrebatarnos la inocencia y la voluntad del niño. Entonces siempre va a ser esa contraparte, ¿no? Y así que la fuerza del docente es la que nos va a nutrir al final del día. La comunidad como tercer eje, como tercer elemento del plan, la comunidad como un núcleo integrador. Concibe a la escuela como un centro de aprendizaje comunitario, volvemos al punto, un centro de aprendizaje. En la escuela, si pudiéramos ver cómo se activan las sinapsis de los niños cuando aprenden, sería una cosa hermosa. Imagínense aquello. Todas las lucecitas de los cerebritos encendidas en nuestro salón de clase, los invito a que reflexionen cómo se vería el salón de clase si pudiéramos ver la sinapsis en la cabecita de nuestros estudiantes. Yo ahorita tendría la pantalla, quiero creer, así como arbolito de Navidad, ojalá. Y nada, plana, aquella cosa. Yo creo que no. Sería muy padre, imagínense ese ejercicio tan bonito. ¿Cómo sería? Y a partir de ahí, dediquen su trabajo, enfoquen y reenfoquen sus esfuerzos. Si yo pudiera ver la sinapsis que está sucediendo ahorita en el cerebro de mis hijos, de mis estudiantes, cuando estamos generando el orden de ideas nuevo, haciendo más conexiones neuronales, ¿cómo se vería este salón?
qué tan iluminado estaría este salón. Y sería algo hermoso para poder inspirar nuestro ejercicio. Entonces, a eso va esto de la comunidad, ¿no? El salón como una comunidad de aprendizaje donde se construyen saberes, se intercambian valores, se intercambian normas, culturas y también formas de convivencia en la comunidad y en la nación. Es un lugar de riqueza tremendo. Es aquella biblioteca de Alejandría que imaginaba Alejandro el Magno. Lo que Alejandro el Magno imaginaba que lograría con la biblioteca de Alejandría no era más que lo que hoy conocemos como Internet. Y como es lo que hoy queremos reemplazar con el salón, con el aula. Ahí donde se integren todos los saberes, todo lo que vemos ahí como verdades dadas en Internet, que ahí se sometan a criterios, se sometan a juicio y salgamos todos con un aprendizaje nuevo. Que salgan nuestros niños con un pensamiento más crítico, con nuevos juicios formados, organizados, estructurados y sobre todo argumentados, para que ellos puedan ir en busca de una verdad. Y bien, el último elemento del plan de estudios, el derecho humano a la educación. Ya lo hablaban ustedes, los derechos humanos de las y los estudiantes en tanto que son sujetos de la educación, al mismo tiempo que son la prioridad del sistema educativo nacional. Es la prioridad. Una nación sin educación es una nación sometida, ya está perdida. Y la idea es que nuestros niños, cada niño, como les decía en la otra sesión, tenga una silla en un aula de su comunidad y que tenga ante sí al mejor de los docentes, con la mejor de las actitudes, con el mejor de los planes de estudio y con los mejores elementos para echar a andar el aprendizaje del niño. Eso sería un sueño ideal, ¿no? Ojalá que pronto podamos ver al menos un ápice de toda esta hermosa realidad que estamos aquí vislumbrando. Más que trascienda las buenas intenciones y que llegue a la excelencia a la que todas las instituciones pretendemos llegar, ¿no? El horizonte de la excelencia. Estimados, gracias por su asistencia y su permanencia. Ya son casi las 2 horas, les agradezco mucho que estén aquí presentes. En cada sesión veo el número de participantes. Rebasamos casi siempre los 34 personas presentes en las sesiones de clase. Eso es algo muy bueno. Por favor, revisen su tarea. Desde mi punto de vista no tiene gran complejidad. Nada, no se trata más que de darle una estructura, un orden de ideas que estamos nutriendo aquí mismo en la sesión de clase. Así que, por favor, si tienen alguna duda, algún comentario, pues háganmelo saber. ¿Les parece? Bueno, hasta aquí vamos bien, chicos. ¿O nos Sí, regresamos? doctora, muchas gracias. No, pues gracias a Sí, ustedes. gracias. Gracias a ustedes por esta convivencia. Insisto, a mí me nutre mucho el hablar con personas y con personas sabias y con personas que están comprometidas con una tarea como yo, es muchísimo más nutritivo. Yo realmente agradezco mucho poder hacer estas tareas, estos trabajos que son cansados. Claro, ¿quién no se cansa de hacer el trabajo todo el día? No tenemos agendas llenas y trabajos demandantes. Pero insisto, cuando eso se disfruta, encuentra uno aún en esa saturación de tiempos, esa parte lúdica que nos hace gozar de la tarea que hacemos. Así que chicos, pues ánimo a ser inspiradores y a seguir creciendo como personas, como profesionales y sobre todo como formadores de seres humanos que avanzan hacia el horizonte de la excelencia. Dios los bendiga mucho, los que son creyentes y los que no son creyentes, que el universo conspire para que todo salga muy padre con ustedes. Alejandra Belis, te escucho antes de irnos. ¿O te estás despidiendo? ¿O quieres aplaudir? Yo quiero preguntar algo. Dale, dale. Bueno, en el ensayo, doctora, dice el tema, la presencia de las tendencias educativas en la institución. En la tuya. Y luego dice nombre de tu escuela. ¿Cuál escuela? ¿No trabajas en una escuela, Ale? No soy Ale. Andrea Vélez. Disculpa, Andy. No se Perdona. preocupe. ¿Dónde trabajas, Andrea? ¿A qué te dedicas, pues? En derechos humanos, soy Ah, abogada. pues qué chido. Bueno. Bueno, ¿cómo? Bueno, adecúalo. ¿Cómo interviene? Ok, bueno. O sea, lo puedes adecuar, tú dale. No te puedo mandar al aula si tú no es lo tuyo, ¿verdad? Claro que no. Ok, bueno, de acuerdo. Pero sí, adecúenlo, por supuesto. Yo les lanzo esta propuesta porque, pues, al final del día,
se entiende que es una maestría en educación, se entiende que estamos trabajando un modelo vigente y se entiende que lo estamos aterrizando porque esa es una tendencia o bien es ya una moda. Acuérdense que la moda antes de ser moda es tendencia. Y esta tendencia ya es una realidad. Las tendencias que nos marca nuestro plan de estudios, como muchos otros, no crean que esta es la única maestría en educación o el único posgrado en educación donde laboro, todas esas tendencias son ya hechos. Entonces, bueno, ¿cuál es la tendencia? Pues ya no va muy separado de lo que estamos trabajando ahorita como ya realidades educativas, ¿eh? Es muy parecido. La tecnología sigue estando presente, claro, con otro nombre, con Sí, no se nuevas escucha, ramas. doctora. ¿Perdón? ¿No me escuchan? Yo sí la escucho. Ah, Sí, doc. ok. Gracias. Sí, A se ver, siento escucha. que... Sí, se Gracias, escucha, gracias. doctora. Gracias. Sí, les decía entonces que en ocasiones estas tendencias ya son modas y que las nuevas tendencias son las modas, pero con otros nombres. Por ejemplo, el de la inteligencia artificial, que se trabaja ya muchísimo, ¿verdad? Y todos los programas de inteligencia artificial, viene el debate, qué tanto aporta la inteligencia artificial en la educación, es lo que está muy de boga. Realmente es una herramienta útil para el desarrollo del pensamiento crítico del estudiante, realmente abona a eso. Y como esta, hay muchas otras preguntas y reflexiones ahí en la mesa de diálogo en torno a las tendencias de la educación, ¿no? Pero bueno, aquí estamos y es un punto histórico muy interesante el que nos toca compartir porque estamos participando de modalidades diversas, de tiempos rápidos y de adecuaciones que demandan ser atendidas ya. Entonces, en esa dinámica estamos todos nosotros aquí involucrados. Así que bien por eso. Dios los bendiga mucho ahora sí, que el universo les conceda cosas muy lindas, descansen y nos vemos en una semanita, ¿sale? Gracias. Bye. Gracias, 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 buenas doctora, noches. igualmente, que descanse. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, doctora. Para Buenas servirles, noches. Buenas noches. a la orden. Hasta luego. Bye, bye, descansen. Gracias, doctora. Bye. Doctora, disculpe, el, Adelante.